Bueno, bienvenidos una vez más a la H es Moda. Yo soy Omaira con H intermedio y este es el tercer video del canal. Estamos acá en un nuevo set, en un nuevo escenario. Claramente esta es el comedor de la casa, así que nada, espero que les guste. Creo que este es el lugar que hasta ahora me ha gustado más. Capaz le falte ponerle acá un par de plantitas, pero bueno, creo que podemos crecer a partir de acá. Así que bueno, agua y empezamos. Hoy nos toca hablar de Jane Eyre. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero hoy nos toca hablar de este libro. La autora es Charlotte Bronte, hermana de Emily, que es la autora de Cumbres Borrascosas, y en esta oportunidad vamos a estar comentando un poco de qué se trata. Un poco bastante porque les voy a contar toda la historia, pero bueno. Este libro también me lo encontré en el supermercado, es uno de los libros, es un libro bastante interesante. No esperaba nada de él porque la verdad que no había leído nada previo ni tampoco me imaginé de qué se trataba. Solamente lo elegí porque estaba ahí y me gustó bastante, así que vamos a hablar de este libro. ¿Es o no es, en definitiva, la primera Floricienta de la época victoriana? Ahora nos vamos a enterar, ahora lo vamos a saber. Bueno, el libro comienza contando un poco de la historia de Jane. Jane es la escritora de su historia, es decir, es la narradora durante lo que es el libro. Y nos cuenta que ella es huérfana que vive con su tía y con 3 primos, 2 mujeres y un varón, todos más grandes que ella, y que no la tratan muy bien. En principio sus padres estaban casados entre sí contra la voluntad de la familia. Al parecer, él o ella, el padre de Jane, era bastante pobre, no era un matrimonio ventajoso para su mamá, y aún así, por amor, ellos se terminan casando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella enferma y después él muere, ambos terminan falleciendo, queda ella al cuidado de su tío, que es el hermano de su madre. Y las cosas iban más o menos bien hasta que fallece el tío y queda cuidado de su tía. ¿Cuál es el problema? Que la tía no la quiere particularmente, es una mujer muy adinerada y tiene 3 hijos de los cuales ocuparse. Entonces no le interesa mucho su sobrina, pero en el hecho de muerte su marido le pide que cuide de su hija. Entonces la mantiene dentro de la casa, la cuida, digamos, la viste, le da de comer, pero la verdad que mucho más no le interesa hacer por ella de ningún tipo, digamos, de gesto, ¿no? No le hace regalos extraordinarios, no le da una educación extraordinaria, un poco más que lo básico, ¿no? Tampoco es que está limpiando los pisos, pero si pudiera limpiar los pisos, más que mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que cuenta Jane es que, bueno, la convivencia con sus primos es bastante mala porque tienen educaciones y tratos diferentes. Sus primos sí tienen acceso a cosas como caballos y ese tipo de cosas que se ve que eran muy top en ese momento, a los cuales Jane no tiene derecho a exigir. Que igualmente Jane dice que ella, si le hubiesen dado una vida con un amor básico, ellos se hubiesen sentido bastante bien, pero directamente vive, digamos, un destrato y una ignorancia completa por parte de su familia. Encima, el primo más grande, que es el heredero de todas estas riquezas, no la quiere y llega a ser abusivo físicamente. Y las 2 primas, una es muy bonita pero es muy tonta y la otra no le da directamente pelota. Entonces como que ella vive todo el tiempo escondiéndose de que el primo no la chape haciendo algo que él considere que es malo para castigarla, ni de cruzarse con las primas que todo el tiempo la hacen sentir menos cuando ella ni siquiera tiene ganas de pelear por ningún tipo de lugar, ¿no? Siempre es la que hace las cosas mal, la que rompe las cosas, cuando en realidad por ahí son los primos que se ocultan detrás de esta hija entenada que tienen ahí para hacer esas cosas, ¿no? Entonces Jane lo que cuenta es que la pasaba bastante mal hasta que puntualmente pasa una situación en la cual la meten en una habitación que es donde había fallecido el tío. Esa habitación, desde que el tío fallece, nadie la usa y es como una habitación embrujada que hay en la casa, ¿no? Entonces ella pidiendo por favor que la dejen salir, la tía le dice que no porque estaba cansada, que se bancara el castigo y se desmaya. O sea, ella se pone tan ansiosa, se estresa tanto que termina sintiéndose tan mal que se termina desmayando en el cuarto.
tienen que llamar al médico, se arma un quilombo, porque claro, nadie le cree nunca a Jane de las cosas que le pasan o de las cosas que sienten. Entonces pensaban que era todo teatro, hasta que cuando abren la puerta un montón de horas después se la encuentran ahí desmayada y tienen que llamar al doctor. Entonces es hablando con el doctor, que el doctor también ni fu ni fa, pero se da cuenta de que ha pasado un evento traumático, le hace preguntas a Jane y termina como que le proponen a Jane si no quisiera por ahí estudiar en alguna escuela de señoritas como había en esa época, que por ahí no es la mejor cosa a la que se podía acceder en esa familia que tenía un muy buen pasar económico, pero que por ahí para ella se ajustaba un poco más. Jane, que tiene más o menos unos 10, 11 años, desesperada por salir de esa casa, dice que prefiere estudiar que seguir viviendo ahí, a pesar de que ahí podía tener otros lujos como la comida que ella quisiera, vestidos bonitos, no le importaba, ella quería irse de la casa. Al cabo de unos meses, la tía toma el consejo que le da el doctor y dice, bueno, está bien, que se vaya a estudiar a una escuela, la sacamos de acá, pero no va a cualquier escuela, sino que va a una escuela no es como de huerfanitas, pero es así, una escuela donde las señoritas aprenden cosas como francés, latín, conocimientos generales de todo tipo, pero la escuela está como subvencionada. O sea, es como una escuela para este tipo de mujeres que dentro de sus casas como que medio que sobran. Por ahí Jane se acuerda que tenía una amiga que era la hija de un primer matrimonio, el padre se había vuelto a casar, entonces esa chica, como ya no entraba dentro del proyecto de familia, la mandan a la escuela a estudiar ahí. Entonces todo este tipo de jovencitas que sobran en su familia van a parar a esta escuela. Los padres pagan, o las familias pagan así de poquito, y se sostiene la escuela con un montón de donaciones de otras gentes de clases adineradas, gente bien, que tiene esta plata para agarrar y hacer donativos y sus obras de caridad. Así básicamente se sostiene la escuela, y después de una entrevista que tiene con el director de la escuela, que la tiene en la casa, en donde la tía se encarga de decirle que es una mala niña, de que es muy mala persona, de que es una artista, de que siempre se está portando mal, igualmente la aceptan y al cabo de un par de meses va a parar ahí. Jane se adapta bastante bien a las escuelas, la verdad que bueno, al principio le cuesta un poco, pero se va adaptando bien, hasta que llega el director y le cuenta a las maestras que lo que le ha dicho la tía, que es una mala niña, que es la impresión también que él se ha llevado, que es una niña contestona, que es muy mala, que no se lleva bien con nadie, que es muy mentirosa, qué sé yo, y eso a Jane la destruye por dentro, porque dice, justo yo que quería empezar mi nueva vida acá, resulta que viene este viejo con la cabeza llena de mi tía, en vez de conocerme, dice todas estas cosas. Entonces, a pesar de eso, la maestra y la institutriz, digamos, que está a cargo de todas estas jovencitas, le dice que las cosas que ella haga en ese lugar son las que la van a definir para adelante. Entonces eso le hace sentir a ella bien para poder seguir en su nueva vida, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas que tenía el instituto? Porque la verdad que, como les dije, es un instituto que funciona a donación. El problema es que había mucha escasez de comida, las chicas realmente comían muy poco, así que se morían de hambre casi todo el tiempo, y la directora de vez en cuando, cuando era posible, agarraba y, bueno, ponía alguna cosita un poco más sustanciosa, qué sé yo, pero todo se lo controlaba el director. Entonces después ella arreglaba cuentas con él. Pero la institutriz, digamos, a pesar de esta escasez de cosas, ella siempre intentaba que las chicas se llevaran la mejor educación y que aprendieran y se sintieran bien aprendiendo, ¿no? No era tipo, no sé, Rincón de Luz de Cris Morena, pero era, digamos, un instituto donde más o menos todos podían ir encontrando su lugar. Jane no ahonda mucho en este periodo de su vida, se hace de un par de amigas que quería muchísimo, y que le ayudan a ir sobrellevando esto, le dicen que no tiene que estar contestando todo el tiempo, que hay mucho que ella puede aprender o mejorar, digamos, si realmente se pone a escuchar lo que les dicen los demás, ¿no? Entonces esto Jane lo toma como filosofía de decir, bueno, hay que escuchar antes de hablar, porque claramente había tenido muchos problemas por andar de contestona, por ejemplo, con la tía o con los primos. Bueno, ¿qué pasa? Hay una epidemia, no me acuerdo de qué enfermedad, creo que era de escarlatina o una cosa así. El tema es que de las 60 pibas que habían ahí en la escuela, se terminó muriendo prácticamente la mitad. ¿Por qué? En sí la enfermedad no era tan peligrosa, lo comenta Jane. Lo que pasa es que estaban, claro, cagadas de hambre, cagadas de frío. Cuando vino la enfermedad se las llevó puesta a todos porque estaban con las defensas muy bajas. Incluso algunas, digamos, incluso las que pudieron sobrevivir quedaron medias, no quedaron del todo bien.
Pero ella fue una de las pocas que ni siquiera se enfermó, por suerte. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es, digamos, el evento traumático? Es que una de sus amigas sí fallece. Y ella tiene la oportunidad o la posibilidad de acompañarla en sus últimas vidas, y la amiga, muy estoica, siempre le decía que no tenía que preocuparse por ella porque ella sabía que no iba a vivir mucho y que aún así estaba muy contenta de haber podido vivir lo suficiente para poder haber tenido la vida que había tenido, de haber podido conocerla, de haber podido ser feliz, porque ella, a pesar de que Jane se daba cuenta de que había tenido una vida mucho más dura que la de ella, su amiga igualmente era muy feliz con todo lo que le había ido pasando y qué sé yo. Entonces eso Jane lo atesora en el corazón porque dice, bueno, mira, yo me estoy quejando de un montón de situaciones que me han pasado y la verdad que a comparación con otras de mis compañeras no ha sido tan tremendo, ¿no? El tema es que, bueno, Jane se queda a vivir en este instituto. Ella llega hasta la edad en que ella se podía ir, que eran los 17, 18 años, una cosa así, pero cuando termina ella de estudiar, decide quedarse en el instituto ahora como institutriz y se queda enseñando un par de años más. Ella era muy contenta, le gustaba enseñarle a sus alumnas, le gustaba que ellas aprendieran, pero ¿qué pasó? Lo que pasa es que la institutriz, que era la señora esta que la había cuidado un montón, se casa. Y como se casa, se tiene que ir a su casa de casada con su marido, y ahí es donde Jane se da cuenta de que ella no se quiere quedar ahí, no sabe qué hacer, pero tampoco se quiere quedar ahí. Se da cuenta que se quedó o que se agarró, digamos, de ese lugar mucho tiempo, más que nada porque estaba su institutriz y no porque capaz tuviese esa vocación, ¿no? Entonces dice, quiero hacer otra cosa, y no sabía qué otra cosa hacer. Así que se le ocurre poner un aviso en el diario ofreciendo sus servicios de maestra particular, sería básicamente, ¿no? Todo esto a escondidas, porque además durante todos esos años que ella ya había estado fuera de la casa de su tía nunca había vuelto a escribirle ni a decirle nada. Entonces claramente no podía volver a la casa de su tía, tampoco tenía esa intención, pero no había un vínculo. Ella realmente estaba sola en el mundo, no tenía padres, no tenía ningún otro pariente. ¿Para qué? O sea, no tenía sentido seguir quedándose ahí. Entonces ella ahora podía elegir qué quería hacer. Con tan buena suerte que le mandan una carta y le contestan diciéndole, mire señorita, le pagamos lo que usted quiere. Pensé que era un auto que venía acá, no. Le contestan el mensaje y le dicen, nosotros podemos pagarle lo que usted quiere, e incluso creo que le pagaban un poco más. Tiene que ser institutriz de una sola niña en un pueblito perdido en medio de la nada. Jane dice, joya, buenísimo. Habla con el director, habla con todos, terminan, digamos, terminan el contrato, ella cobra todos sus ahorros, qué sé yo, agarra todas sus 3 huevadas y se va. Llegando al lugar, se encuentra con... No, no se encuentra con nadie todavía. Ahora déjenme hacerme muy... Bueno, llegando al pueblo, llega a la casa, encuentra el lugar y se encuentra con una señora muy simpática, muy amable, que ella al principio piensa que es la señora de la casa, pero no, resulta que es la ama de llaves. Y le comenta que su alumna va a ser una niñita que viene de Francia, que tiene a su vez como una especie de niñero, de cuidador especial, pero que bueno, claro, como ella es francesa y habla francés, no entiende muy bien, entonces ha sido muy difícil enseñarle no solamente inglés, sino enseñarle todo lo demás. Tiene unos 6 años, la nena creo que se llama Adele. Ya les digo porque no me acuerdo. Efectivamente se llama Adele. Bueno, Adele va a estar a cargo ahora de Jane, además de con la niñera, y básicamente se tiene que ocupar de enseñarle todo lo que sepa, ¿no? Hasta que llegue el señor, ella todavía no conoce al dueño de la casa. Lo único que saben del dueño de la casa que es el señor Rochester, el cual en realidad, bueno, era el heredero de 2 hermanos, él era el hermano menor. Entonces tuvo que hacer fortuna aparte porque toda la propiedad, para que no dividirla, el padre la había dejado a nombre del hermano mayor, y ahora que habían fallecido los dos, el hermano más grande y el padre, volvía este señor Rochester a tomar posesión de las cosas y tenía intención de hacer muchas mejorías en la propiedad. El tema es que este señor había traído a esta niña, que no era la hija, pero ya vamos a saber más sobre el tema después. El tema es que Jane se empieza a meter dentro de lo que es la rutina, la pasa bastante bien, la casa es muy bonita, ya tiene un cuarto con todas las cosas que necesita, el estudio o la biblioteca tiene también todo lo que necesita para enseñarle, y aunque Adele es muy
muy fantasiosa, muy niña, porque en definitiva tiene 6 años y es muy caprichosa, porque aparte tiene una niñera que le concede todos esos caprichos. Ella logra de a poquito irla llevando y que vaya aprendiendo y que en algún momento tenga algún tipo de afecto respecto a Jane, ¿no? Entonces ese pequeño afecto que empieza a tener Adele hace muchísimo más fácil, obviamente, que ella vaya aprendiendo. El tema es que Jane todo el tiempo está yendo y viniendo del pueblo, llevando alguna cosita, siempre que puede va haciendo algún recado en la casa, más que nada para ir conociendo la zona. Aparte ella está maravillada con todas estas cosas, todo este nuevo mundo. Ella estuvo, recordemos, como 10 años metidas, digamos, dentro de la escuela y no necesitaba salir para nada, entonces tener esta posibilidad de ir y venir de un pueblo le parece una maravilla. Así que bueno. El tema es que, yendo y viniendo, ya un par de meses después de estar instalada en la casa, se encuentra con un señor que se había caído, creo que del caballo, una cosa, había tenido un accidente ahí al costado de la ruta, por decir así. Y ella, que va pasando, que no tiene por qué pararse, dice, señor, ¿necesita ayuda? Ella claramente había estado en un colegio de mujeres, comenta ahí que le daba mucha vergüenza por ahí tratar con hombres, pero bueno, el señor estaba medio ahí tirado, que no sabía cómo auxiliarlo y le dio pena, entonces tuvo que vencer todo tipo de vergüenza y que también le había funcionado el hecho de que el señor no era muy atractivo para poder hablar con él. Entonces, como no era muy lindo, tampoco se sentía tan mal de dirigirle la palabra. Mirá, bueno. Como era feo, le podía hablar. Entonces, el señor, no pasa nada. Y la otra, no, pero ayúdeme. Le ayudo, señor. Que no necesito que me ayudes. Dele, señor, no ve que está ahí tirado, pasando vergüenza. Yo lo ayudo, le dice la chica. Entonces al final se termina el señor, muy sorprendido, la termina ayudando, qué sé yo. Los ayuda a montar de vuelta al caballo y andaba con un perrito. Piloto. Amamos el perrito, no sé qué perrito es, pero un perrito blanco que anda detrás del señor. Entonces la chica le agradece a la chica y Jane le dice que nada, que todo bien, que no pasaba nada, que si fuese menos terco lo hubiese ayudado más rápido, pero bueno. Entonces ahí es él donde le pregunta dónde ella trabajaba y le explica que vive en la casa de este tal señor Rochester, que no lo conoce todavía porque todavía no había llegado de unos viajes, y se despide. Con tan buena suerte que cuando ella llega se entera que el señor, que le había parecido bastante feo y al cual había ayudado, era el señor Rochester. Hermosa forma de conocerse. ¿Qué pasa? El tema es que el señor viene a instalarse. Al parecer el señor Rochester está unos días ahí, o sea, unas semanas ahí, arregla un par de cosas, qué sé yo, y a medida que los negocios lo van llevando a diferentes viajes, se va. No suele quedarse mucho en la casa y la Jane dice que mejor porque, bueno, ella ya tiene una rutina hecha con la nena, entonces... El tema es que el señor cayó con un montón de valijas, de cosas, de juguetes para la nena, qué sé yo, pero ya sabemos, la nena no es la hija. Pero bueno, el tema es que con el señor Rochester empiezan a desarrollar una relación media rara porque ella no le tiene miedo. La señora ama de llaves le tiene mucho respeto, pero le tiene como también un temor medio reverencial ahí. Jane, en cambio, que tiene, no sé, unos 20 años más o menos, no le tiene miedo al señor. Entonces le contesta todo con mucha justeza, muy crudo, y no le, digamos, si bien sí le intimida, no se lo demuestra. Entonces el hombre está maravillado con esta chica muy joven, porque el tipo tiene como 40 años, que no le tenga miedo en ese sentido. Está tan acostumbrado a que todo el mundo le dé la razón, que de repente que esta pibita no le dé la razón en todo, como que le atrae. Entonces constantemente le está llamando para charlar y qué sé yo, pero siempre en una distancia muy profesional. Además está muy ¿cómo sería la palabra? Está muy contento, muy satisfecho con la educación que le ha dado Adele hasta ese momento, entonces va todo bien. Jay se siente un poco invadida al principio porque, bueno, nada, había pasado mucho tiempo y claro, cuando el señor Rochester está ahí, todo gira alrededor de él, de que él tenga su té, de que él tenga su agua, de que Adele solamente quiere mostrarle los vestidos, modelárselos y qué sé yo, y un montón de cosas, pero sacando eso, la rutina parece que va bastante bien y bueno, Jane se va acoplando, qué sé yo, y también se va como que acostumbrando a que, bueno, cuando está el señor Rochester, Adele pierde un poco los libros, o sea, no presta mucha atención y tiene algunas facilidades o algunas cosas que por ahí cuando no están Jane no se la da, pero bueno, también Jane entiende que si quiere que la nena le haga caso tiene que darle un poquito y un poquito porque si no, está al horno. Bueno, y entre estas conversaciones que tiene con el señor Rochester, se termina enterando cómo es el vínculo con Adele. Resulta ser
resulta y acontece que el señor Rochester nunca ha estado casado, pero eso no quiere decir que no haya tenido novias y amantes y qué sé yo. Una de esas mujeres con las cuales él ha estado es una actriz que es la mamá de Adele. ¿Qué pasa? Él no tenía ningún problema de perder la cabeza porque decía que era muy muy bella, muy muy hermosa, y efectivamente por la descripción que dan del señor Rochester, él no es muy agraciado, lo que tiene es mucha plata. Entonces, ¿qué pasa? Él le había comprado o alquilado una casa hermosa, la había llenado de joyas, de collares, de pieles, de vestidos, de todo lo que ella quisiera. ¿Y qué pasa? En un momento, cuando él la va a visitar antes de tiempo, porque llega un rato antes de un viaje, ella estaba con otro señor y encima se estaban burlando de que él, de él, digamos, de que él era feo o de que él le regalaba cosas y pensaba que así la tenía comprada. Bueno, una situación bastante horrible, y él tenía unas ganas de agarrar y cagarlos a tiro a los dos, pero obviamente no lo hizo, y simplemente lo que hizo fue separarse de ella y decirle que se fuera de su casa, porque en definitiva era su casa, ¿no? ¿Qué pasa? La chica se va, y al cabo de unos meses, que se estaba ya fugando con otro señor que había conocido, cae con la nena y le dice: toma. Y el señor Rochester, que él dice que la hija no es de él, porque no se parece a él, pero la quería tanto, o sea, realmente la había querido tanto que aceptó a la niña y se la queda y la cuida, por una cuestión de que, bueno, nada, la quería mucho, o sea, por respeto a ella, no tanto porque realmente creyera que era hija de él. Por eso no tenía ese contacto ni esa relación tan íntima con la nena, pero sí la quería lo suficiente como para proveerle educación, traerle regalos, una cosa en una cosa y otra cosa en otra cosa, parece. Pero bueno, eso es lo que él les termina explicando a Jane. Para Jane, ese gesto era muy altruista, pero él todo el tiempo lo que le dice es que él no es una buena persona, que lo que pasa es que como ella ha sido criada prácticamente en un convento, porque no era un convento pero parecía un convento, y sabía muy poca de la vida, ella siempre iba a tender a pensar que las personas eran más buenas de lo que eran, y de eso como que la advertía el señor Rochester. Pero Jane, bueno, nada, era lo que ella creía, es que igualmente le parecía muy altruista porque otra persona la hubiese dejado a la nena en una escuela como la que ella había estado y le hubiese abandonado ahí a merced de ella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El señor Rochester está, como dijimos, cagado en guita, tiene mucha plata y claro, y es un señor soltero que dentro de todo es bastante joven, o sea, no era re viejo, pero era bastante joven, entonces todavía era casadero. Bueno, ahí en cualquier edad me parece era casadero mientras tuviera plata. Entonces tenía muchos amigos y había muchas mujercillas ahí interesadas en casarse con él. ¿Qué pasa? Que a medida que va pasando todo este tiempo y se van enterando de estas cosas, imagínense que para que el señor Rochester le cuente una intimidad de estas, como que Adele no era su hija, pero todo el tema de la madre, claramente era porque ya habían llegado a un nivel, digamos, de intimidad bastante grande, y ahí es donde Jane se da cuenta de que se había enamorado del jefe, básicamente, se había enamorado del señor Rochester. ¿Qué pasa? Durante todo el libro nos cuentan que Jane no era una mujer muy agraciada, que si bien con el tiempo, o sea, había mejorado muchísimo, no era particularmente bella, no era una persona, era una belleza exótica de ningún tipo, y el señor Rochester tampoco. Lo que pasa es que en esa época vos compensabas, si no eras bonito, eras millonario. Entonces, bueno, Jane como que no tenía ninguna de las dos cosas, tenía un trabajo honesto, tenía un comportamiento súper decoroso, pero bueno, nada, ella no era ni muy bonita ni tenía mucho dinero, entonces ella sabía que se iba a quedar soltera casi toda la vida. Cuando ella reconoce que le gusta el señor Rochester, a ella misma y a nadie más, se da cuenta de que por primera vez tiene algo que sabe que no va a poder tener, digamos. Entonces como que de alguna manera ella empieza como a esconder sus sentimientos y simplemente vivir, digamos, lo que pudiese vivir, digamos. Se iba a conformar con los vínculos que pudiera hacer con él, y bueno, nada, no se iba a ilusionar con esta posibilidad de que eventualmente se pudieran ponerle casar, porque en realidad ella tampoco sabía si él gustaba de ella. Entonces, nada, ella se queda ahí, bueno, nada, ¿qué va a hacer? El tema es que empieza a correr la bola de que van a venir unos amigos de ella, y efectivamente llegan y se prepara toda la casa plena para recibir a los amigos del señor Rochester, que eran 2 o 3 varones y 2 o 3 mujeres. Una de ellas, la más linda, la más bella de toda la comarca, que iba a venir y que tenía la edad justa, viste, para casarse con el señor Rochester, y con los que ya había habido, según parecía, algunos ahí
acercamientos del tercer tipo, ¿no? Entonces Jane está que se quiere morir, Jane no quiere estar ahí y de hecho cuando finalmente llegan y la ve y se da cuenta que efectivamente era muy muy hermosa la chica, Jane no quiere saber nada ni compartir en la estancia ni de cerca porque sabe que no tiene competencia. Entonces en algún punto dice, puta, no quiero que estar en la misma habitación con ella porque el señor Rochester nos va a ver, nos va a comparar y va a decir, y no, claramente Jane no sería vos la elección coherente. Entonces está todo el tiempo evitándolo, qué sé yo, y aún así el señor Rochester todo el tiempo le pide que los acompañe, más que nada a la noche porque durante el día hacen actividades como, no sé, salen a pasear, a comer, a boludear, qué sé yo. Y aún así todos encuentran en que Jane es una mujer muy reservada, pero que también es muy inteligente. Entonces incluso los amigos, viste, como que muy a su pesar terminan reconociéndole esto, y la chica esta que está súper enamorada, o por lo menos súper enamorada de la billetera del señor Rochester, está ahí al salto de todo el tiempo decir cosas malas de ella. Por ejemplo, como que las institutrices siempre se terminan o como que no hacen nada, o que te pueden robar cosas, o que se terminan casando con los mayordomos y cosas así, ¿no? Cosas que eran denigrantes para su profesión cuando Jane no había dicho nada, absolutamente nada malo sobre ella. El tema es que entre todas las idas y venidas el señor Rochester como que ya había deslizado que como que la esposa era como que iba a elegir esposa pronto, antes o después, y justo coincide con la llegada de estos amigos. Pero en un momento de la noche él se tenía que ir por unas cosas de negocios, iba a volver en 1 o 2 días, y esa noche supuestamente aparece una gitana a leer la fortuna solamente de las mujeres solteras. Como habían varias, el tipo va, qué sé yo, la tipa, la dejan pasar y les va leyendo la fortuna, qué sé yo. Incluso se la lee a la loquita esta, digamos a la que está súper interesada en él, y sale como re enojada, como que había algo que le dijo que no le gustó un corno. A todo esto Jane, nada, viste, mirándola como diciendo qué pelotudas estas mujeres, porque ella no quería saber su fortuna, primero porque no creía en ninguna de esas cosas, y segundo porque ¿para qué? Si ella sabía lo que le iban a decir, hermana, te vas a morir como institutriz de esta de él, y espera que no se case muy pronto porque te quedas sin trabajo antes. Entonces Jane estaba ahí como, bueno, nada. Pero la gitana decía que había una mujer soltera que faltaba y que le quería leer la mano, que era Jane. Entonces Jane va, qué sé yo, tienen ahí un par de intercambios, le pregunta como que la gitana a ver qué onda con el señor Rochester, y antes de que ella termine de decir algo que no debiera decir, se da cuenta que es el señor Rochester disfrazado de gitana, el que está diciendo la fortuna. Entonces ahí queda como que develado el misterio, Jane no dice nada más, y el señor Rochester se va disfrazado, y creo que al final esa situación no se termina revelando. Al cabo de unos días los amigos se van, y de la chica está súper enamorada no volvemos a saber nada, pero Jane está que se muere porque supuestamente el tipo iba a elegir esposa y ya sabe que va a ser ella. Entonces cuando él se case ella sabe que se va a ir, entonces está como media triste porque dice, puta, ¿cuánto tiempo me quedará? Me quedarán 2 semanas, 3 semanas, un mes como mucho de acá que se case y yo me tenga que ir y buscar trabajo de vuelta. Entonces está como re triste, y a todo esto el señor Rochester no está. Entonces se hace más la cabeza pensando que qué va a hacer, que qué va a pasar. Y resulta que, bueno, nada, hablando con el señor Rochester le dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué sé yo? Y el señor Rochester le dice, sí, me voy a casar, va a venir mi señor, y qué sé yo. Y ella, bueno, cuando le empieza a decir que se va a tener que ir, que lógicamente, porque la señora va a querer tener, digamos, va a querer ocuparse de todo, no va a querer una mujer soltera ahí al cohete en la casa, y qué sé yo, el tipo como que le dice, pero si yo quería que vos fueras mi esposa. ¿Qué pasó? Resulta ser que el señor Rochester no come vidrio. Después de tantos años él sabía que esta otra chica lo estaba buscando por el dinero, y cuando se disfraza de gitana le lee la mano, y como que le dice que nada, que el tipo en realidad tiene mucho menos dinero de lo que ella cree, que en realidad era mentira. Pero la reacción de ella fue de querer irse, porque ahí no iba a perder, digamos, como que mucho tiempo, y por eso había salido tan enojada. Esos 2 días que el señor Rochester se había ido a intentar supuestamente convencerla a ver qué opina, qué le había pasado, que en realidad lo que había pasado es que le había dicho esta mentira.
Entonces, nada, ya como que no era un buen partido para la hija, ni la madre que estaba re entusiasmada antes, ni la hija querían saber nada con él, entonces él ya está listo, como que se termina de quedar tranquilo de que efectivamente lo querían por el dinero y nada más, y que le creen cualquier cosa a cualquier persona además, ¿no? Y resulta ser que él sí estaba enamorado de Jane, entonces nada, nos casamos Jane, ¿por qué no nos vamos a casar? Jane a todo esto no lo puede vivir, está feliz de la vida porque dice, oh my god, realmente es posible que yo sea casadera para alguien. Y nosotros feliz con Jane porque pobre, era una mina re golpeada por la vida, de repente huérfana y ahora va a tener una familia, una casa, copado. Ojalá. Bueno, resulta y acontece que la mandan a llamar, no la mandan a llamar, le escriben avisándole que la tía está muy enferma y bueno, va a fallecer, muy probablemente. Pero que extrañamente, como tiene como pérdidas de momentos del conocimiento o de lucidez, está pidiendo hablar con Jane. La Jane, pero yo me voy a casar, bueno. La Jane, nobleza obliga, porque no tiene el corazón de piedra, agarra y dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir a visitarla. A pesar de que dije que nunca la iba a ir a visitar, la voy a ir a visitar. Prepara las cosas, qué sé yo, el señor Rochester le dice, mira que yo te estoy esperando, hermana, vos volvés y nos casamos. Sí, mi amor, vos no te preocupes, volvemos y nos casamos. Va a visitar a la tía y ahí la tía, que efectivamente está con estos idas y vueltas, qué sé yo, de lucides, en realidad me parece que ella nunca termina de entender que está Jane ahí, pero básicamente lo que pasa es que la Jane se sentía bastante mal, la tía se sentía bastante mal porque había algo que nunca le había contado a Jane, y es que ella tenía otro tío por parte del padre que se había ido a navegar a, no sé, viste que antes uno se subía a un barco y capaz que se moría en el camino, bueno. Ese tío al final había vuelto, había hecho fortuna y en un momento cuando ellos ya estaban en la escuela había pedido, preguntaba dónde había estado para poder llevársela porque era su intención establecerse en otro lado y llevársela. ¿Y qué pasó? Ella estaba tan enojada con la pendeja que no le escribió de vuelta al tío y dejó la carta ahí. Entonces, nada, no se quería morir sin decirle a Jane que sí tenía otro pariente del cual ella se podría haber hecho cargo de ella. La Jane está requete enojada porque dice, me cagaste la posibilidad de ser feliz con otra gente y que capaz de tener un tío que me quisiera, porque de hecho me estaba buscando. Pero nada, Jane no dice nada, viste, como que dice, bueno, ya está, esta mujer ya está por morir, nada. Encima el hermano más grande había lapidado la mitad, por no decir un poco más de la mitad de la fortuna. O sea, es más, había tenido muchísimas deudas de juego el primo y creo que hasta había fallecido, digamos, tomando alcohol, o sea, no había tenido una buena vida, no había sido el heredero que se esperaba que fuese, había dilapidado toda la fortuna, las dos hijas no le habían dicho nada a la madre, pero efectivamente ni la casa se iban a quedar de la cantidad de deudas que tenían, entonces la más chica, que era la que no le daba pelota, se iba a ir al convento, porque era ahí donde ella realmente quería estar, se iba a volver monja, y la más grande después nos enteramos con el tiempo que se termina casando, ¿no? Pero era como que la familia se estaba cayendo a pedazos, la Jane no tenía ya no sentía, estaba tan indignada, pero a su vez no sentía odio en el corazón porque ella había podido rehacer su vida a pesar de todo, ¿no? Entonces, ya está, bueno, tía, morite tranquila, fuiste una perra, sí, pero bueno, ¿qué voy a hacer yo si yo ya tengo a mi señor Rochester? No, ya está. De hecho, la vieja se muere, creo que prácticamente en brazos de Jane, porque bueno, nada, el karma, señora, la odiaba tanto que se terminó muriendo ahí y fue encima la única de las hijas, digamos, de sus familiares, no de las hijas, que se quedó con ella hasta el final. Así que bueno, nada, una vez pasa eso, la Jane, habiendo cumplido con lo de la decencia cristiana, agarra y se vuelve a su casa súper contenta. A todo esto, algo que no había comentado, es que en la casa de vez en cuando se escuchaban ruidos raros, muy raros. Y había una ¿cómo se llama esto? Una sirvienta o una persona del servicio que no sabía muy bien qué hacía, porque no era ama de llaves, no limpiaba, no tenía ninguna función específica, pero le habían dicho a ella como que se dedicaba a coser o una cosa así, y por eso estaba como en una parte muy alejada de la casa, la cual casi nadie entraba. Y nada, y ahí siempre se escuchaban ruidos raros, básicamente. Entonces la Jane, bueno, qué sé yo. ¿Qué pasa? Unos días antes cae alguien, un pariente parece del señor, a la casa
y nada, se van extrañas circunstancias, son visitas como medias extrañas, medias raras. De ahí en medio se entera que el señor Rochester, esta persona se entera que el señor Rochester se va a casar con Jane. Bueno, llega finalmente el día del casorio, ella, la Jane, toda hermosa así, recontenta, va con su señor marido a la iglesia, porque antes era todo, viste, medio así nomás, no es que hacían altas fiestas ni nada, era todo muy, bueno, vamos a la iglesia, nos casamos y volvemos. Bueno. Ah, un perro. Va la Jane a la iglesia con su marido, súper contenta, llegan al altar y cuando llegan a esa parte macabra donde dicen si alguien tiene algo por lo cual oponerse, este es el momento, sale el señor este que lo había estado visitando y dice yo me opongo. Chan. ¿Por qué? Porque este señor, el señor Rochester, es bígamo, ya está casado. ¡A la mierda! No, no era el mismo señor, era un abogado. Entonces dice, yo tengo acá pruebas fehacientes que dicen que el señor Rochester está casado con Juanita, porque no me acuerdo cómo se llamaba la señora esposa, y la señora esposa todavía no ha fallecido. Así que no se puede casar con otra persona y yo vengo en representación del hermano de esta señora para que no le haga esto a la Jane. La Jane se quiere morir ahí y lo mira obviamente a su señor marido. ¿Qué pasó? Señor Rochester, ¿qué pasó? Y el señor Rochester, que aparte tenía un bastante mal carácter, dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, soy bígamo, o sea, sí, estoy casado. ¡Ah, la concha de la lora! Dijeron todos. Bueno, entonces se dan toda la vuelta y les voy a mostrar dónde está mi esposa. Entonces los lleva todos de vuelta a la casa y van hasta esa parte de la casa donde nadie podía estar y donde se escuchaban ruidos raros y habían pasado cosas extrañas. Y ahí está la esposa. Ahí la tenían, los ruidos raros era de la esposa que al parecer estaba loca y claro, no la iba a matar, en esa época eso no se usaba parece, y parece que tenía muy buena salud encima la señora. Entonces ahí lo que el señor Rochester explica es que el gran problema que había tenido con su padre y con su hermano es que claro, como su padre no había querido dividir las propiedades, a él no le había tocado nada, entonces él tenía que hacerse su propia fortuna. Pero, como igualmente tenía que tener una buena posición, lo que su hermano y su padre fraguaron fue hacerle como un matrimonio arreglado. Entonces lo iban a casar con una mujer que también tenía en principio buena fortuna, pero que nunca habían visto. Él no había visto, el padre y el hermano sí sabían. ¿Qué sabían? Que la mujer venía de una familia que tendía a tener problemas mentales, básicamente. Entonces, cuando ellos van, el tipo la había visto 2 días, a los 2 días se casa. Esto había pasado cuando era muy joven. A los 2 días se casa y el señor Rochester dice nunca tuve un día de paz al lado de esta mujer porque a los 3 días, claro, se le empezó a chiflar el moño y la convivencia empezó a ser imposible. El tipo intentó escapar, digamos, de la señora y qué sé yo, pero claro, a ver, una cosa es que vos tengas un carácter horrible y otra cosa es que seas directamente mala persona. Y el señor Rochester parece que tan así no era mala persona, intentó muchas veces convivir con la esposa, pero era muy violenta y agresiva, de hecho un par de veces casi que lo termina matando a él, porque encima la locura le da super fuerza a la mujer. Y para colmo, después de tantos años, porque el tipo se había casado con 20 y ahora tenía casi 40, después de tantos años la mujer tenía muy buena salud, entonces él seguía casado, enganchado con esta mujer que no podía dejar y en ese momento no existían los divorcios y nada, por ningún motivo te podías separar, entonces él hacía lo más cristiano, la seguía llevando, o sea, donde él se sentaba la seguía llevando a su esposa, tenía una persona que la cuidaba y bueno, y más no podía hacer, tenía que esperar a que se muriera. El tema es que, bueno, nada, él le pide perdón a Jane porque le dice, casi te hago pecar, porque claro, era un pecado, porque yo era feliz con vos, quería ser feliz con vos para siempre, pero no, la verdad que no puedo serlo porque me pasa esto. Estaba la esposa, que a todo esto la esposa estaba re caliente, claro, la mujer no entiende nada, pero sí entiende que el marido estaba ahí con otra, entonces estaba re enojada también y se violenta justo en ese momento. La Jane no lo puede vivir, se va corriendo a su habitación, cierra la puerta y se queda ahí y llora toda la noche porque no lo puede creer. Al otro día muy temprano, sintiéndose un imbécil, se saca el vestido de novia, qué sé yo, agarra sus cositas que eran sus cosas, no se llevan nada de las cosas que el otro le había regalado y se va a las, no sé, 5 de la mañana con el sol despuntando en el cielo, se va.
Se va sin plata, se va sin un destino, se va sin un plan, se va. Agarra, toma como un coche, que vendrían a ser los colectivos de antes, y dice a dónde pueda llevarme con esta cantidad de plata, y se va a la mierda. Y la pasa bastante mal Jane, y a mí me da bastante pena en ese sentido. Bueno, no sé qué pasó, pero seguimos. La Jane entonces se escapa de su casa, va de la casa del señor Rochester, se escapa con lo puesto y con unas moneditas. Y con esas moneditas ella logra llegar hasta un lugar donde no hay nada. El tema es que Jane la pasa bastante mal porque termina en medio de la nada y tiene que completar el viaje hasta el siguiente pueblo caminando y a pie. A todo esto muerta de hambre porque no había comido nada desde el día anterior. Entonces pasa 3 días, llega a un pueblo, que no sé ni el nombre porque ni ella sabe el nombre, que está bastante lejos del lugar de donde vive el señor Rochester. Y pasa 3 días muerta de hambre porque no sabe qué hacer, durmiendo a la intemperie porque no tiene un mango, hasta que en un momento se le ocurre golpear la puerta, cuando ya no da más, en una casa cualquiera, que resulta ser que ahí vivían las 2 hermanas y el cura del pueblo. Entonces como que medio como que no les quedó otra que darle auxilio, y ella obviamente les da un nombre falso, Jane con otro nombre, y se queda ahí, ¿no? Por suerte se queda ahí hasta que se recupera después de 3 días de pasar hambre, imagínense qué bonita. Y la gente bastante, digamos, agradable. Son muy humildes ellos también, no es que tengan muchas cosas, pero bueno, nada, se compadecen con ella, se dan cuenta de que es una mujer educada, que claramente no, si se ha escapado porque le ha pasado algo bastante grave. Entonces, nada, se queda ahí un tiempo y ella está como bastante contenta. ¿Qué pasa? Por los avatares de la vida se termina enterando que el tío que la había buscado había fallecido y la había dejado como única heredera. Es decir, que ahora ella era una mujer que tenía plata. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo ella se había enterado de esto? Se había enterado porque al cura con el cual ella estaba viviendo, se le había muerto también un tío. Y ese tío, en vez de heredarlos a él y a sus primas, lo había heredado a otra prima, que se llamaba Jane Eyre. O sea, era la chica que justo a la cual le habían dado asilo. Y era un montón, una locura de plata. Entonces, cuando él se entera de que en realidad el nombre que ella le había dado era un nombre falso, él, bueno, nada, le dice, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad pasa todo esto, en realidad somos primos. Y la Jane está re feliz porque dice, al fin tengo familia. Y encima, claro, se habían conocido durante bastante tiempo, porque cuando esto sucede ya había pasado casi un mes juntos, y había pasado ya bastante tiempo y se querían realmente. Y dice, miércoles, mirá que justo que vine a encontrar en este momento, con todo lo que me ha pasado, vine a encontrar una familia. Y sobre todo una familia que me quiere. Entonces ella estaba re contenta porque dice, al fin encontré gente que me quiere genuinamente, que no tiene ningún reparo en quererme, y que sí, digamos, se da cuenta de que efectivamente es posible tener una familia que te quiera, que te desee, que quiera estar cerca tuyo, que quiera charlar con vos, y que no era esa familia que su tía con sus otros primos le habían estado mostrando. El tema es que nada, este tío, que era el que la había estado buscando, había fallecido y le había dejado un montón de plata, muy preocupado porque él se había alcanzado a enterar antes de fallecer de que la Jane se había estado por casar con un señor que estaba casado. O sea, todo eso se alcanzó a enterar. Entonces le había dejado mucha plata porque sabía que seguramente si era la persona que ella estaba segura que era su sobrina, que era una mujer de bien, no se iba a casar con una persona que ya estaba casada. Más allá de que no se pudiera, él estaba convencido de que si eso pasara porque ella no lo sabía. Entonces la Jane, que estaba súper contenta, decide dividir la herencia en los 4 hermanos, en ella y los otros 3 hermanos, porque le parecía lo más justo. A fin de cuentas, que a ella le hubiese tocado esa plata era algo sumamente ¿cómo se llama esto? Súper al azar. Entonces ella lo quería compartir con sus primos y en partes iguales se divide la herencia para todos, que igualmente era un montón de plata. El tema es que ahora que la Jane ya tenía dinero, o sea que finalmente tenía dinero y tenía una familia, ahora era ¿qué iba a hacer? En esa época se ve que estaba de moda ir a ser misionero a otros pueblos, creo que iban a ir a la África, una cosa así, y el primo que era párroco, se quería ir a misionar. Pero él lo que estaba pensando es que era bastante positivo irse a misionar con una esposa.
¿Qué pasa? Él había rechazado a una de las chicas del pueblo que era muy bonita porque él se iba a ir a misionar. Y él sabía que esa chica, si bien era muy bonita y muy agradable, no se iba a bancar esa vida, ¿no? Entonces le propone a la Jane que se casen y se vayan para allá. El tema es que la Jane, si bien le parecía recopado, ella no quería ir casada con él. Él en todo caso lo iba a acompañar soltera y el otro le decía que no se podía ir soltera, que no lo podía acompañar como misionero soltera porque en realidad la idea es que fuera casada. Y la Jane le dice, está bien, está todo bien, yo te reentiendo lo que vos me decís, pero yo no me quiero casar con vos, porque yo no, o sea, yo te puedo aprender, yo te puedo querer, pero yo me doy cuenta que vos no me querés, ni a mí ni a nadie, o sea, vos estás súper enamorado de Dios, por algo era cura párroco, y de tu misión. Yo no entro dentro de esa ecuación. Entonces el otro le dice que sí, que efectivamente no la quería, pero consideraba que la Jane, con el carácter que tenía, no podía ser más feliz o no se iba a realizar mejor en la vida si no era siendo la esposa de un párroco. El tema es que al final a la Jane la cosa, viste, no le termina cerrando, y a pesar de que el primo se enoja bastante porque hubiese querido que fuera... Porque, digamos, él pensaba que le estaba haciendo un favor al alma de Jane incluso, ¿viste? Y él, no. Entonces, a pesar de todo eso, lo que termina pasando es que ella definitivamente le dice que no y se queda pensando en el señor Rochester. Y se queda pensando en el señor Rochester, y dice, bueno, podría ir a visitarlo, ¿no? Y a todo esto ya han pasado varios meses, creo que ya prácticamente ha pasado un año desde el evento del casamiento, y vuelve con el caballo cansado, vuelve a donde estaba la casa donde ellos habían vivido y se le encuentra que está prendida fuego. Está toda quemada, no queda nada, no hay nadie, y como quien no quiere la cosa, pregunta a los del pueblo qué pasó. Y resulta ser que unos días después de que se escapa la institutriz, que me encanta porque nadie sabe que era ella, porque claro, como ella no había salido mucho de la casa, sino que simplemente hacía algunas tareas, no todo el mundo la conocía, y se entera que unos días después de que ella se escapa, el señor Rochester obviamente la estuvo buscando, no la encontró, no había forma de encontrar para dónde había tomado, porque aparte sabían que no llevaba un mango encima, pero lo raro es que la esposa del señor Rochester se había escapado de donde ella estaba, había ido hasta la habitación de la institutriz y ahí había empezado un incendio. Claramente la señora no sabía que la Jane se había escapado, pero había iniciado ahí un incendio y después se había ido a la alcoba del señor Rochester también para prender los fuegos. Dijo, este hijo de puta, encima que estoy loca, ¿me vas a dejar? No, bueno. Y empezó a prender fuego todo. Prende fuego toda la casa, la loca colgada, ay, me encanta esa escena, la colgada del techo de la casa, así, vuelta en llama la casa, y el señor Rochester, cuando apenas se da cuenta de que estaban prendido fuego todo, empezó a sacar a toda la gente de la casa, e incluso se llegan a subir al techo buscando salvar a la esposa. El tema es que el incendio ya estaba completamente incontrolable, ya la casa estaba, digamos, cayendo, se estaba desmoronando, no alcanza a la esposa, y cuando el señor Rochester se cae, porque todo se empieza a caer, la esposa ahí fallece, queda viuda, pero el señor Rochester le cae, bueno, no solamente que se medio ahoga con el humo, sino que encima le caen los escombros y queda como medio así, renguito, y además queda ciego. Pero está vivo en otra propiedad que queda como muchísimo más lejos, como más metido en un bosque, donde nadie lo pueda volver a ver, básicamente. Entonces la Jane, que no lo puede creer, y dice, la mierda, qué suerte que tengo, agarra y se va para donde está el señor Rochester, en donde finalmente ahí sí se encuentran. Y el señor Rochester obviamente al principio no quería saber nada con que ella se quedara con él por una cuestión de que ahora él estaba incapacitado, no veía, estaba medio clueco y qué sé yo, pero la Jane insiste y se quedan y se casan. Finalmente sí, ahí se casan. Se casan y de hecho, bueno, después empiezan, digamos, a jugar. El tipo no estaba del todo ciego, veía sombras, entonces él empieza a identificar, incluso se empieza a poder mover por fuera de la casa, y conociendo a un oculista le pudieron mejorar incluso la visión de uno de los ojos, y también le fue que Jane y el señor Rochester incluso llegan a tener un hijito, y el señor Rochester le puede ver la cara a su hijito, ¿no?
y ahí como que medio que termina la historia. El primo párroco, siempre tuvieron muy buena relación con las primas, y el primo párroco efectivamente se fue a misionar, muy, muy contento. Y aún así, a pesar de todo, le deseaba mucha felicidad a Jane, porque claramente ella había elegido lo que a ella le hacía feliz, por más que no había sido lo que a él le hacía feliz. Y con respecto a Adele, porque Adele también, Adele obviamente sobrevivió a lo que fue el incendio, pero la llevaron a una escuela, así como le pasó a Jane. Pero la Jane siempre, incluso la habían metido en una escuela que no estaba muy buena, la Jane la cambió a otra escuela que estaba mucho más cerca, porque claro, tenía que cuidar al hijo y tenía que cuidar también al marido medio ciego. Entonces, necesariamente tenía que estar en una escuela, pero la tenían cerca y todos los fines de semana se la traían para la casa, así como que lograron hacer una rutina como más de familia, y la Adele estaba súper feliz con que el señor Rochester y la señorita Jane, que era su señorita, se hubiesen casado. Y finalmente así Jane logra tener, digamos, como su final feliz. Así que bueno, esta es la historia de Jane Eyre. La verdad es que a mí me gustó mucho. ¿Será porque soy una romántica y me encantan este tipo de historias? Seguramente sí. Pero es una muy linda historia, la verdad. Esta ha sido la historia de Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Y la verdad es que es un libro muy, muy lindo. A mí será que me gusta mucho, digamos, los finales felices o los finales que terminan bien. Y veníamos de 2 libros en donde no todo terminaba muy bien. Así que la verdad que es un libro bastante recomendable. Es muy lindo, si les gustan este tipo, digamos, de libros. Y para mí es efectivamente el libro en el cual se debe haber inspirado Cris Morena para hacer Floricienta muchos años después. Es la Floricienta de la época victoriana, es esta Jane. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Esperen un siguiente video, comentarios, se agradecen, y obviamente también los likes. Así que nada, chicos, nos vemos en la próxima. Besos.